En la semana buscaba dirección, Señor. ¿Qué quieres que le diga a la iglesia? Como siempre lo hago. Pero es más fácil que Dios te cambie el mensaje cuando tú te preparaste, a que estés en una ansiedad, Señor, ¿qué digo? O sea, por eso es necesario prepararse, porque eso le va a dar a usted una firmeza de decir, bueno, aquí estoy. Prepararse. Si Dios se lo cambia, si Dios le cambia la estructura, la situación, la condición, bueno, ya es tu voluntad, Señor. Entonces, yo siento más paz que Dios me cambie el mensaje a no tener nada que decir. ¿Amén? Encontrando esperanza en medio de la tormenta. Este es el título del mensaje. Encontrando esperanza en medio de la tormenta. ¿Sabe? Podía conversar con usted la semana pasada o antepasada, algo que Nico tocaba allí, el estar en el desierto, en ese lugar de incertidumbre que usted no sabe a dónde va. Todo lo tenemos en nuestra vida, todos pasamos por ese lugar en algún momento o constantemente. Un desierto para tomar una decisión, para transitar, para llegar a algún sitio, hay un desierto. Y también puede estar en la tierra prometida, que es ese lugar donde soñó, por el que trabajó, por el que se esforzó, por el que le profetizaron, sea como sea, en ese lugar donde se está desarrollando esa tierra prometida. Pero en ambos hay tormenta. En ambos lugares hay tormenta. Y todas estas tormentas son desafíos. Estos desafíos pueden ser dificultades, momentos de incertidumbre, problemas económicos o problemas personales por algún desarrollo personal, problemas familiares, alguna condición que está en nosotros que no superamos. Aún la crisis o las malas noticias generales a nivel mundial están presentes e influenciando como una tormenta en nosotros y pueden ocasionar estrés, ansiedad. Eso es algo claro y evidente, iglesia, y no se sienta mal por eso. Puede venir la aflicción, la necesidad, el miedo. Y surgían dos preguntas en mi corazón, Señor. Ahora, ¿dónde encontramos verdadera esperanza cuando la tormenta nos azota? ¿Dónde encontramos esperanza cuando la tormenta, estemos donde estemos, nos azota? Y la segunda pregunta que me hacía ahora, ¿cómo podemos, Señor, mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, parece caerse? Todo lo que usted trabajó, todo lo que usted construyó, todo lo que usted soñó, parece que se está desmoronando. Señor, ¿cómo mantengo mi fe? Dios me lleva a un pasaje muy sencillo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice el Señor en su palabra, no devuelvan. Yo lo tengo en la nueva versión. No sé si sale allí en la Reina Valera, pero va a ser algo muy similar. Mientras lo proyectan. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Sabes? Tremendo. La palabra nos dice que el mal no se vence o no puede ser vencido con el mal.
Y Dios nos afirma en este pasaje: no devuelvas mal por mal, ni insulto con otro insulto, porque tu herencia, tú fuiste llamado para heredar, fuiste escogido cuando tú decidiste en tu corazón hacer un antes y un después en tu vida. Hay una herencia que estaba allí guardada para ti, que estaba firmada por el Padre, pero que necesitaba el sello del pacto de sangre de Cristo. Cuando tú lo aceptas, cuando tú decides eso, esa herencia es desatada. Y está hablando acá de que el pagar mal con mal o insulto con insulto me exenta de esa herencia, o sea, me inmuta de esa herencia, corta esa herencia, y fuiste llamados para heredar. Amén. Para heredar una bendición o bendiciones, para que heredaseis bendición, no maldición, no pobreza, no tristeza, no desesperanza. Bendición, iglesia. Pastor, ¿es fácil decirlo? No, iglesia, créeme que no es fácil decirlo. ¿Es fácil cumplirlo? No, iglesia, créeme que no es fácil cumplirlo. Pero la misma palabra me dice: no te daré, Señor, nada que no me cueste. Porque queremos darle lo que no nos cuesta a Dios. Queremos darle las migajas a Dios. Hermano, Dios no te ha dado ninguna migaja a ti. Dios nos dio lo mejor del cielo. ¿Por qué nosotros darle migajas a Él? ¿Por qué nosotros darle lo que nos sobra? ¿Por qué nosotros dar de lo que no nos cuesta? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 15, afirma: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Fíjense, ya como congregación, como a los apóstoles está hablando: asegúrense, a la iglesia, asegúrense entre ustedes no pagar mal por mal, perdón. Más bien, esfuércense siempre para hacer el bien. Y fíjense, resalta ahora: no solo entre ustedes, no solo entre los hermanos de la iglesia, no solo entre el grupo de la alabanza, no solo entre el grupo de mi ministerio, no solo entre el grupo de mis cercanos, no de mis partners, de los que están conmigo, de mis compinches, de mi hermanita, de mi hermanito, no de mi peor es nada. No es solo entre ustedes, dice, sino con los de afuera. O sea, esto es una extensión, primero, de vencer el mal con el bien. Usted está claro que no está exento de problemas, no está exento de tormentas. Ahora, Señor, ¿cómo sostengo mi fe? ¿Cómo veo resultados en medio de esto? ¿Cómo me mantengo en esperanza? Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, escucha iglesia, todas, no es las que me parecen buenas o las que me parecen malas o las que me parecen más o menos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso que te está pasando tiene un propósito en tu llamado, en lo que Dios ha planeado para ti. Y iglesia, yo no sé qué le puede estar pasando. Yo sé lo que me está pasando a mí en todas las áreas de mi vida, y puedo saber algunas cosas de usted y sentarme y conversar y tener esa intención, esa buena intención, esa buena forma de hablar, de aconsejar, de ser bendición, de escudriñar, de buscar la palabra, como nos lo dice. Asegúrense de no pagar mal por mal. Esto es una enseñanza. Esto es un paso de fe en decirle a usted esto. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Él nos está diciendo: a los que me aman. ¿De qué se va a asegurar usted? Amar a Dios. Asegúrese de amar a Dios. Amar es una decisión, iglesia. Amar no es que hoy siento, Señor, servir y hoy, pero hoy no, mañana no. La próxima semana vengo
pero la de arriba no. O sea, amar es una decisión. Y le toco el servicio por un ejemplo práctico, pero es más profundo que eso. Es el día a día. Es el ser realmente esa persona que no responde al insulto inmediatamente con un insulto más feo, más dramático, más fuerte. O sea, iglesia, yo quiero que usted entienda, mire, que una parte del estar vivo representa que siempre vamos a tener un problema que resolver. O sea, eso es fijo. Siempre vamos a tener un problema que resolver. El usted y yo estar vivo, si no está teniendo problemas, si no, es porque usted está muerto. Es porque no está en este plano natural, físicamente o mentalmente, no sé, bueno, ya se desconectó por alguna enfermedad, por alguna situación, no sé, no está entendiendo nada, pero del resto va a presentar problemas. Y usted me dirá, bueno, pastor, estoy vivito, yo estoy vivito, estoy vivísimo, estoy demasiado vivo. Bueno, tienes demasiado propósito de parte de Dios. Entonces hay un plan de Dios trabajando para los que le aman a Él. Amén, fuerte para Cristo. Porque Dios va a trabajar con eso. Va a trabajar con tu carácter, va a trabajar con tu formación, va a trabajar con tus principios. Esos principios que me dicen, no voy a pagar mal con el mal. Mire, siempre va a tener un miedo que vencer. Siempre va a tener una duda que aclarar. Siempre va a tener una lucha por una superación personal, por algún estudio, por alguna preparación, por algo que quiere usted vencer o quiere crecer. Siempre va a tener un problema familiar, ya sea el primo, el hermano, el tío, la hermana, la tía, la abuela, el papá, la mamá. Siempre va a haber un problema familiar. Cuando no es mamá es papá, cuando no es el hijo, cuando no son los tres, cuando no son los morochos. Siempre va a haber una situación. No, si no es la tía de mi abuela, que siempre va a haber algo, una situación compleja. ¿Sabe? Usted trabaja en la situación laboral, siempre va a haber algo que analizar, que corregir, que ponernos de acuerdo ministerialmente o secularmente. Algo que limar, algo que decir, mira, no, por aquí no es, o esta no es la forma, o estamos haciendo esto incorrecto, o vamos a alcanzar, tenemos que planificar esto y tenemos que sentarnos a hablar, a conversar cómo lo logramos. Siempre va a haber un problema o algo que resolver dentro del plano laboral, o incluso una enfermedad, algo que es inevitable para todos. Que su cuerpo, y alguna vez lo prediqué, en latidos de vida, se llamaba el título del mensaje, y siempre me quedó grabado ese fragmento que yo decía que el corazón nuestro está bombeando sangre constantemente. Usted lo busca y eso es un motor casi perfecto, una máquina, la que usted tiene allí, pero está bombeando sangre para usted envejecer y morir. Son latidos que nos van llevando a un proceso de degeneración. Pero en Cristo son latidos de esperanza. En el Evangelio hablamos de latidos de eternidad. Y es otro mensaje, pero es una posición de ver que aún nuestro cuerpo se va a enfermar y que va a ser inevitable que enfrentemos algún problema de enfermedad. Y no estoy diciendo con esto que se resigne, bueno, me voy a enfermar. No. A enfrentarme a eso, porque usted está llamado a ser más que vencedor, y el más que vencedor se para frente al problema, porque usted sabe ya que tiene problemas, ¿verdad? Si no los tiene, sabe que los va a tener. Es pararme frente al problema, no pagar mal por mal, no pagar insulto por insulto. Grábese eso. Grábese eso, porque todos los problemas van a desencadenarse allí. En la familia, en el plano laboral, en el plano matrimonial, en el plano de amistad,
en el plano ministerial, siempre va a haber un enfrentamiento, un encuentro, y se puede generar un problema. Pero ¿qué voy a hacer yo? Esa es la clave, esa es la solución, o ese es el principio. Amén. Fíjese. Yo buscaba una semejanza bíblica. Y sabe, David, antes de ser rey, cuando era un muchacho, antes de estar en esa tierra prometida, cuando estaba en el desierto, él tuvo primero que enfrentar a Goliat. O sea, el gigante de gigantes, el gigante del ejército preparado para destruir, preparado para matar, para asesinar. Y este era el más ostentoso, el más fuerte, el que los representaba, el que decía, bueno, pelea con ellos primero y después nosotros vemos entonces si hace falta que nos metamos. Ese era Goliat. David, sin ser rey, en el desierto tuvo que enfrentarse. Cuando digo el desierto, es ese lugar, como le expliqué. Entonces allí tuvo que aprender a confiar en la mano de Dios. Allí tuvo que aprender a confiar en el poder de Dios y no en su fuerza, porque David no tenía la fuerza normal, la capacidad normal, ni siquiera para enfrentarse de tú a tú. O sea, era una pelea totalmente injusta. Era una situación, una tormenta totalmente injusta. Y hoy en tu vida puede ser así. Puede ser una situación totalmente injusta y tú y yo decir, bueno, Señor, pero es que esto no es justo. No es justo que me pase esto. No es justo que vea esto. No es justo que no entienda esto. No es justo, no es justo, no es justo. Para David no era justo enfrentar a Goliat. Pero es allí donde tenemos que aprender a confiar en la mano de Dios. Mira, iglesia, Él te ha sostenido y te va a sostener. Él te ha sustentado, te va a sustentar. Él ha edificado tu casa y la va a seguir edificando. Él te ha dado sabiduría y te va a seguir dando sabiduría. Pídala. Al que le falta sabiduría para enfrentar alguna situación, pídala, dice el Señor. Eso es confiar en la mano de Dios. David no se confió de lo que le ponían a él encima, de toda la armadura. Decía, no, es que yo no he practicado con esto. O sea, yo no. ¿Qué ha practicado usted? ¿O qué practicamos nosotros? El evangelio, la palabra, póngala en práctica. No es hechicería, no es brujería, no es conjuro, no es formas extrañas. El evangelio. David puso en práctica lo que tenía a la mano y lo puso en el nombre del Dios de Israel. Vengo delante de ti. No fue en su nombre. No fue de valentón a decir, bueno, no, es que yo tengo, porque tuvo que pelear con leones. Mire, David tuvo que criar las ovejas, o sea, tuvo que criar ovejas o ser pastor de ovejas ajenas. Y daba la vida por ellas sin ser sus ovejas, sin ser su rebaño, sin tener arte o parte en esa posición, porque tuvo que sufrir el rechazo de su padre por ser el último, por ser el más pequeño, por ser el menos agraciado frente a sus hermanos, que al parecer eran más portentosos y tenían mayor capacidad. David tuvo que aprender a humillarse, pastoreando esas ovejas tranquilamente. Eso le enseñó humildad. Eso le enseñó lealtad. Tuvo que aprender a ser fiel en lo poco, para que Dios lo preparara a lo mucho. Pelearse con un león no es cualquier cosa. Yo se lo he dicho, no, o sea, yo no sé si usted tiene idea, o tiene un perro en su casa, o lo ha visto en la calle, un perrito. Bueno, olvídese del perrito. Un león
Es un nivel totalmente superior. Y usted lo puede hacer por un hijo, por una oveja que no es ni siquiera de mi rebaño. Eso lo hacía David. Eso es lealtad. Eso es fidelidad. En lo poco que él podía tener, para que Dios te ponga en lo mucho. David tuvo que enfrentarse al menosprecio de su padre y de sus hermanos. Yo no sé si tu papá te rechazó, tu mamá no te ha reconocido. No sé qué ha pasado, si viven en discordia, si viven en conflicto. Él tuvo que afrontar ese rechazo. No pagando mal por mal, cuidando el rebaño, haciendo lo correcto, haciendo lo justo. Sus hermanos burlarse de él porque ellos estaban en otro nivel y estaban gozando más bien de las riquezas, y él tenía que estar allí rezagado. Recuerda, por favor, pongamos nuestro teléfono en silencio para que no nos perturbe estos 20 minutos. ¿Sabe? Y esa puede ser una de las mejores armas del enemigo, porque es lo que más nos duele. La familia es lo que está más cerca. Siendo rey, este fue antes de ser rey, tuvo que enfrentar la envidia de Saúl. Antes de ser rey, tuvo que enfrentar la envidia del rey, a tal punto que el rey quiso matarlo varias veces, y que habló o se puso en componenda con los enemigos de David también para que lo mataran. ¿Por qué? Porque el rey vio en él un rival, vio en él un potencial. La gente lo tomó como el héroe de la nación por vencer a Goliat. Y muchos van a tener que enfrentar la envidia de otro, la envidia de un líder, la envidia incluso de un pastor, la envidia de un hermano, la envidia de un padre. Es posible, pero yo no lo creo posible, pero sí es posible. Padres envidiosos de sus hijos, cuando estamos más bien para que nuestros hijos nos superen, cuando estamos más bien para que nuestros hijos se desarrollen sanamente, porque tampoco es darle todo lo que yo no tuve, para que sí, se ha vuelto un error eso. Darle todo lo que yo no tuve. Todo lo que tú no tuviste y lo conseguiste, te hizo lo que eres hoy. Yo creo que una persona que ha alcanzado cosas en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio del problema, aprendió a valorar esas cosas. Entonces enseñémoslo a ellos a valorar, pero no con celos, no con envidia, no porque es que no quiero que me supere. No, yo quiero que mi hijo me supere en estatura, en edad, en tiempo, en carácter, en formación, en alcance, en estructura. Yo lo quiero. Ahora, yo siendo un padre malo, ¿usted cree que Dios, siendo bueno, no quiere eso y más para usted? Y David lo entendía. David reconoció la paternidad que Dios tenía con él, y pudo aferrarse a honrar a un padre que no lo honraba o que no lo tomaba en cuenta. Pudo poner la palabra por delante y decir: yo honro a mi padre, sin importar si es bueno, si es malo, si es débil, si es fuerte, si esto o lo otro. Y honro a padre y madre. Vamos a hablar de los dos. Ahora, Saúl, siendo rey, se enfrenta a la gloria que recibió David por vencer a Goliat y ser reconocido como héroe de la nación, y decir: no, este va a querer mi reinado, tengo que sacarlo, siendo rey. O sea, si estamos en un lugar de eminencia, ¿por qué
no vamos a querer que alguien más crezca? ¿Por qué no vamos a querer que alguien más se desarrolle? ¿Por qué no vamos a querer que alguien más alcance? No tiene que ser solo mi hijo. Es un principio de padre, pero esto tiene que extenderse a decir: Señor, así como yo quiero surgir, quiero que los demás surjan. Así como yo he llegado hasta acá, yo quiero que los demás puedan llegar. Esa posición a David lo llevó a ser hasta amigo estrechamente del hijo del rey, de Jonatán. El David mantenerse allí, creerle a Dios, aprender a confiar en el poder de Dios, mantenerse fiel a la palabra, honrando a su padre, cuidando las ovejas que no eran suyas, peleando con quien tuviera que pelear para cuidar eso, ese legado, diciendo: bueno, Señor, en lo poco soy fiel, en lo mucho tú me vas a poner. Con toda esta actitud lo lleva a trabajar estrechamente con el rey, aun cuando el rey tenía celos, aun cuando el rey le molestaba a David. Lo lleva a ser el mejor amigo, uno de los mejores amigos del hijo del rey, de Jonatán. Lleva a que la hija del rey se fije en él. Milca, la hija del rey, se fijó en David. El rey, en sus celos, planifica entonces: ya sé cómo sacarlo, le voy a ofrecer a mi hija, pero tienes que entregarme 100 o 200 filisteos, no recuerdo ahorita. Y planeó que en esa batalla David fuera muerto. ¿Sabe? Usted le va a decir al problema, al envidioso, al enemigo: no se meta tanto con el envidioso, al enemigo: Dios no va a permitir que yo sea vencido. Te equivocaste. Porque si eran 100, David le trajo 200 filisteos. No se equivoquen. No se equivoquen. Dice: mansos, no estúpidos, no mensos, no bobos. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Usted tiene un Dios que pelea por ti. Usted tiene un Dios que hace justicia. Usted tiene un Dios que le va a dar las fuerzas, mire, para vencer el obstáculo que sea. David tuvo que echarse cuchillo. No estoy hablando de que usted va a salir aquí a apuñalearse con alguien. Eran tiempos distintos. Eran tiempos distintos. Eran tiempos de guerra. Hoy las guerras son diferentes, son más tecnológicas, y aún así, cuando Dios está de parte de un pueblo, de una nación, mire, si se levante toda la tecnología, no puede. No puede. Amén. Eso es lo que aconteció allí. David, en esa confianza, en medio de la tormenta. No es fácil vivir con la envidia de alguien aquí en la nuca. Cuídese de eso. Cuídese de eso. Y usted lo va a oler. Usted va a percibir a gente que es envidiosa. Y muy sabiamente, disimuladamente, huye por la derecha. De ese tipo de gente. Ahora, este era el rey. Este era el que iba a cumplir el llamado que Dios le había hecho a David. Porque enlaza a su hija entonces con David. Ahora, en medio de David ser rey, en esa tierra prometida, él tuvo que enfrentarse ahora a la burla.
de su primera esposa Milca. Dice la palabra que ella lo amaba, que se fijó en David, que lo amaba. Lo dice la Biblia. Pero que cuando lo vio por una ventana, danzando y adorando al arca del Señor. Estamos en el Antiguo Testamento. El arca era la presencia de Dios. El arca era la autoridad de Dios. El arca era la voluntad de Dios. Y cuando vio a David adorando y danzando frente a esa arca, se decepcionó. ¿Qué le daría? ¿Pena, vergüenza a ella? No lo sé. ¿Qué sentía? Que había debilidad en su esposo. ¿Sabe? La gente va a pensar cuando usted no paga mal por mal, que usted es débil. Sea quien sea esposa, sea esposo, sea familia, sea amigo, sea hermano, va a pensar que es débil. Pero la palabra me dice a mí que seamos como niños puros, santos, delante de Dios. David estaba danzando y gozándose delante de su padre, el que lo había sostenido, el que lo había guardado, el que le había enseñado, el que le había dado las victorias, el que lo había puesto ahora en el reinado. ¿Cómo no danzar? ¿Cómo no gozarse? Y ella, eso la decepcionó. Yo lamento, pero usted no se puede decepcionar o desilusionar con el servicio de alguien, con la honra que alguien le quiera hacer a Dios. Sea un hijo, sea un padre, sea un esposo, sea una esposa. Alguien que honra a Dios merece ser honrado. No que usted o yo nos burlemos de eso. Y yo le invito a que nunca, así sea, haya sido en pensamiento, se burle del servicio de alguien en algún área, porque puede ser allí una representación. Por más sencilla, por más pequeña que sea esa área, el servicio de esa persona a Dios, siendo sincero, genuino, no puede ser motivo de burla nuestra. Y nunca se sienta intimidado por usted honrar a Dios, por usted cumplir la palabra de Dios, por usted buscar hacer la voluntad de Dios, por usted buscar entender, clamar y decir: Señor, no entiendo, Señor, no sé, pero estoy aquí en tu presencia, tú llegaste, estás conmigo, me vas a librar, me vas a salvar, me vas a guardar, me vas a levantar. Esa era la posición de David. Y fíjese, sobre su esposa vino una profecía. Era una mujer hermosa, conocida por su lealtad o reconocida por su lealtad. No tendrás hijos. Por burlarse, por decepcionarse allí. No tendrás hijos. Fíjese cómo seca esa motivación extraña de burlarse, cómo seca el vientre. Natural y espiritual, porque no voy a hablar de una mujer, solo de hombre y mujer. En este caso le pasó a ella. ¿Cómo puede secar tus sueños el burlarte de la gracia que hay sobre otra persona? ¿Cómo puede secar tu multiplicación? Porque eso significa no te vas a multiplicar, o sea, no vas a dejar descendencia, chica. Lo que hagas acá, chico, lo que hagas acá no va a tener descendencia, no va a trascender. A los burladores, a los que quieren pensar que es ofensivo, que es tonto servir a Dios, que es tonto poner la otra mejilla, que es tonto el hablar de una milla extra. Eso es de tontos. Que es de tontos no pagar un insulto con otro insulto mayor, una bofetada con 3.
No se burle de esa posición. Si usted no la entiende, hermano, pídele dirección a Dios. Y en algún momento la entenderá, la vivirá. Y permita que su trabajo, que su esfuerzo tenga una herencia. Como rey, David tuvo que padecer, sufrir la traición de su hijo. Usted se da cuenta que en el desierto hay aflicciones para llegar a ese lugar, pero cuando estás allí, en la gloria, en el momento bonito, en el lugar que soñaste, no nos podemos olvidar que seguimos dependiendo de Dios, que los ataques van a ser más fuertes. Vino por tu esposa, vino por tu esposo, vino por tu familia, vino por ese negocio próspero que estaba, vino por ese plan de jubilación, vino por ese plan de retiro, vino por eso que tantos años trabajaste y cuando vas a ver, bueno, se fue como el agua, se diluyó, agua y sal, o sea, se me escapó de las manos. Y para mí esta es la más difícil. Tuvo que enfrentarse a la rebelión de su hijo. ¿Sabe? El hijo de David, Absalón, o uno de los hijos, él destacaba por su belleza y abundante cabellera. Y él se acerca a donde su padre David, dice la palabra, no con la intención de honrarlo, sino porque quería ser rey. O sea, ya él venía con una intención oscura o tergiversada en el corazón. Y llega al lugar y me imagino que se sentiría con porte, dice la palabra, belleza, reconocido por su belleza. Yo no le puedo decir que hombre es bello o que hombre es feo. Yo le puedo decir que mujer es bella, a mi parecer. Le puedo decir de un hombre que tenga aporte, ¿sí? La palabra dice por su belleza y cabellera. Y él llegaría con esa arrogancia, con esas intenciones. O sea, ya estaba allí algo en el corazón. Y empezó a ver muchas injusticias seguramente. La más grave que él ve es que su hermano haya violado a su media hermana, a su hermana, media hermana de su hermano. Y él necesitaba hacer justicia por su mano. Planeó y mató a su hermano. Ahora fíjese que este muchacho, el violador, había transgredido la ley y había caído en incesto. O sea, atrajo unas maldiciones a su vida. Pero Absalón, en su afán de hacer justicia, revuelto con el punto de que tengo que ser rey, de que tengo que sustituir a mi papá, de que estoy viendo todo lo malo que está pasando, de que no hace esto, de que no hace aquello, de que empezó a llenarse de confusión, de odio, de ira, que lo lleva a la rebelión. Entonces se convierte, su hermano había transgredido incesto y había transgredido la ley. Absalón se convierte en asesino. En su afán de hacerle daño a su padre, empezó a acostarse por su belleza, por qué sé yo, con las queridas de su padre, o con las concubinas con las esposas de su padre. Transgredió 2 leyes. O sea, hizo peor. Yo quiero que usted se dé cuenta que el mal pagado con mal lo que hace es empeorar las cosas. Empieza a crecer la envidia, el afán, el orgullo,
la avaricia, las maldiciones se aumentan y sobre él la carga que tenía su hermano de maldiciones, sobre él se duplicó. Y David tuvo que enfrentarse a eso. Y por lo que dice la palabra o describe la palabra, el ejército de Absalón era mucho más fuerte. Pero él en su orgullo murió por lo que tanto exhibía, por lo que tanto se gloriaba. Parece de fábula que el cabello se le haya enredado en un ramal de esos en plena batalla y quedó colgado ahí del cabello como un gallo y lo flecharon 3 veces al corazón. Como un gallo, digo que lo viene, ¿sabes? Te agarra un gallito por el cuello así y lo... El hombre fuerte, el hombre bello, el hombre valiente, el hombre orgulloso, portentoso, con un ejército victorioso, se vio traicionado a sí mismo por ese orgullo y por eso que tanto cuidaba. Mientras que David, que tuvo que huir, que amaba a su hijo. Iglesia, yo entiendo por qué el Señor dice: Él tiene mi corazón. David no era perfecto. Te ve todos los errores, malas decisiones. Pero tenía un corazón de hijo para honrar a su padre, para honrar a su familia. Tenía un corazón de siervo para servir en el lugar donde lo necesitaran. Tenía un corazón de rey para pedir, para clamar, para buscar dirección, para arrepentirse si había hecho algo malo y poder dirigir un pueblo y hacerle casa a Dios, llevarlos a ellos a adorar al Dios en el cual él creía, servía y había visto su mano. Tenía un corazón de padre para amar a ese hijo rebelde, porque dice la palabra que cuando David se enteró que su hijo había muerto, lloró amargamente. No se alegró, no se gozó. Es más, cuando tuvo la oportunidad, porque tuvo el corazón de amigo, y del hombre que honra el llamado sobre otra persona. Cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él reconoció la autoridad profética, porque había sido profetizado sobre Saúl. Él reconoció esa autoridad. Usted y yo tenemos que reconocer la autoridad sobre otra persona. Mire, usted no se puede gozar cuando un pastor caiga en algún adulterio, en alguna situación. No se goce. Cuando un hermano caiga en alguna situación, no se goce. Entienda más bien: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el que mire ahora que no caiga, límpiese más, lávese más, cuídese más, mire que no caiga, dice la palabra. Y a los misericordiosos serán tratados con misericordia. Yo no me gozo cuando veo eso. No me agarro para decir, bueno, hágalo y después se arrepiente. No. Estoy hablando de no gozarse. David no lo hizo, más bien respetó la vida de Saúl. Respetó el llamado y lo que Dios iba a hacer con él. Él llora amargamente por la pérdida de su hijo. Hay muchas cosas que tendremos que perder, pero asegúrese de que sea cumpliendo la palabra, que sea cumpliendo la voluntad de Dios, haciéndola. Y nada va a quedar muerto, nada va a quedar vacío. Jesús, antes de partir, dijo en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo. O sea, usted no está aislado del mundo. Usted no está aislado de las personas. Usted y yo no estamos aislados
de la realidad. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa realidad va a estar siempre en nosotros. Esa realidad a mí me da esperanza, Señor. Tú me estás guardando del mal. Y yo aprendí a agradecer por cada persona que haya pasado en mi vida. No empieza a decir, oh, pero ¿por qué me casé con este? ¿O por qué me casé con ella? ¿O por qué me metí en ese lugar? ¿O por qué tuve esa amistad? Empiece a agradecerle a Dios por cada persona que ha pasado en su vida. Escúcheme, porque algo le ha aportado, algo le ha sumado. Y ahora usted y yo, en conocimiento, en conciencia, amando a Dios, vamos a entender que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Nos ayuda para bien. Aunque parezca extraño, nos ayuda para bien. La burla de su esposa lo ayudó para bien. La traición de su hijo lo ayudó para bien. La envidia del rey lo ayudó para bien. El olvido de su padre y sus hermanos lo ayudó para bien. Y todo lo sostuvo, ¿por qué? Por hacer, cumplir, buscar la voluntad de Dios. Hermanos, si Jesús está rogando por nosotros para que el mal no nos arrope, dice Juan 14:1-3, no se turbe su corazón, cree en Dios, cree en mí también, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera, yo no se los digo. O sea, Jesús no le va a estar inventando cosas a usted y a mí que no son. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire, ese conflicto es pasajero. Ese problema tiene solución. Esa angustia tiene final. Todo eso es perecedero. Pero Jesús está haciendo morada para nosotros. Está guardando, acarrogando al Padre por nosotros para que nos libre del mal. Te va a librar de esa situación, te va a sacar de ese problema, te va a llevar de la maldición a la bendición, te va a hacer transicionar de la tristeza al gozo, del llanto a la alegría. Amén. Y está preparando un lugar especial, mire, eternidad, especial para ti y para mí, donde Él mismo nos va a venir a buscar y te va a llevar. Parece fábula. Mire, hermano, cuando usted voltea y ve la maldad que hay, no vea la palabra como una fábula. Principio de dolores, dice la palabra. Es un comienzo. Hebreos 6:7-8-10, no puedo dejar de leérselo. Dice, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. O sea, la lluvia es la bendición y usted tiene que recibirla y producir frutos de esa bendición. Dice que la que produce espinos y abrojos es reprobada, la que produce frutos es aprobada. O sea, usted quiere ser aprobado o reprobado, produzca los frutos correctos. La bendición está presente, su herencia está activa. Yo necesito es responder acorde a la voluntad de Dios para que mi bendición, para que yo sea aprobado delante de Dios. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En primer lugar, ¿por quién lo hago? Por Dios. Mire, si usted perdona, lo primero que tiene que hacer en su mente es perdonar por Dios. Señor, tú en tu palabra dice que yo tengo que perdonar. Póngaselo así, que yo tengo que perdonar. En el camino, Dios le va a enseñar la sanidad de lo que usted hizo.
la victoria de lo que usted hizo, el poder que usted desató en hacer en obediencia, sin entender muchas cosas, su voluntad. Es poderoso. Y dice que Dios no se va a olvidar de la obra ni el trabajo que usted y yo hagamos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos son todos sus hermanos, santificados por el Espíritu de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo yo sostengo mi esperanza, Señor? Mantengo esto hasta el fin. Esta esperanza firme, mantengo esto hasta el fin. Cuando el enemigo te dice, no, pero es que no sirve, ves que no funciona, es que eso no te sale bien, es que tú tienes que responder diferente, es que tú tienes que pareces tonto, pareces bobo. Hasta el final, iglesia. Parecía tonto que Jesús se entregara en la cruz. Y Satanás se estaba gozando y burlándose, porque Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Morir injustamente, entregado injustamente, sin culpa, sin responsabilidad de nada, sin haber fallado, sin tener la necesidad de hacer eso. Y peor aún, teniendo toda la autoridad y poder para decir, mira, el que se burla, cállate. Al que le atacaba con espada, responderle el doble. Al que viniera con ejército, enviarle a los ángeles. O sea, tenía toda la autoridad sobre él para mostrar su poder y vencer y callar las bocas. Pero había un propósito: hacer la voluntad de Dios en ese momento. Y te aseguro que entre mil cosas que le pasaron a Jesús por la cabeza era: Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso le permitió a mi Señor Jesús vencer, llegar a la cruz y ser exaltado hasta lo máximo, hasta lo más alto. Pagó el precio tuyo y mío, porque Él lo dice en su palabra, se lo acabo de leer. No lo compré para mí, sino para ustedes, para que estén conmigo, para que estén conmigo, para que tú y tu casa estén conmigo, para que tu familia esté conmigo, para que todo aquel que crea esté conmigo. No es para un puñito de gente, es para el que confiese, para el que crea, para el que se rinda a esto. David le creyó a Dios, y con todos sus errores pudo ser reconocido como un rey excelente. Con todos los errores, tú y yo podemos ser reconocidos como padres excelentes, como buenos pastores, como buenos hermanos, como buenas madres, como buenos siervos. Que no lo frenen sus errores. Entienda que el poder de Dios está con usted, que su palabra es fiel y justa, que le va a ayudar a permanecer, a levantarse, a vencer, a alcanzar más allá de lo que está pensando o esperando, a recuperar lo que tenga que recuperar, a restaurar lo que tengas que restaurar. Y al final del camino nos vamos a ver en esa morada que Jesús ha preparado. Amén, iglesia.